El lenguaje en los humanos es un tema extraordinario que vale la pena ser estudiado. En el video de hoy vamos a hablar de ciertos procesos lingüísticos que ocurren en niños y en adultos. Así que pónganse bien cómodos, mi nombre es Sergio Díaz y disfruten de este video. Bueno, a continuación vamos a hablar del primer proceso llamado lectoescritura. De acuerdo con Montealegre y Forero, una definición válida es la lectoescritura es una interrelación comunicativa donde las habilidades de lectura y escritura no pueden vivir una sin la otra, están interconectadas. Una persona hábil en lectoescritura es realmente alfabetizada, es aquella que puede mediar su mundo a través de una gran serie de signos para ganar diferentes perspectivas. De estos signos ya vamos a hablar mucho más a fondo. Bueno, podemos afirmar que también este proceso de lectoescritura no acaba cuando se aprende a leer y a escribir, sino que se irá perfeccionando a lo largo de la vida. El desarrollo de la lectoescritura interviene en una serie de procesos psicológicos como la percepción, la cognición, la capacidad diferencial, la conciencia y casi nada la memoria, entre otros. También entran procesos como el proceso léxico, fonológico, sintáctico y semántico, lo que le ayuda al niño a interiorizar el lenguaje escrito y luego a facilitarle la lectura. La literacidad es un concepto un poco complejo de entender, principalmente porque su traducción al español, que viene del inglés, tiende a traducir como alfabetización. ¿Eso qué significa? La persona que sabe leer y escribir. En el caso del inglés, literate, traducido al español, dado como la persona que sabe leer y escribir. Pero realmente estas definiciones se nos quedan bastante cortas para definir lo que en realidad es literacidad, ya que tiene un trasfondo muchísimo más grande y unos conceptos más grandes. En este pequeño espacio mencionaremos a dos autores, a G y a Casani. Mencionaremos rápidamente. Entonces, de acuerdo a G, una definición válida de literacidad puede ser el control de usos secundarios del lenguaje, lo que son los usos del lenguaje en discursos secundarios. E igualmente, Casani en el 2008 menciona que la literacidad es entendida como la referencia a las prácticas letradas desde la concepción sociocultural, implicando el desarrollo de la competencia de la criticidad para el análisis de los discursos con el propósito de generar impacto tanto en el sujeto como en el contexto. Entonces, surge una pregunta muy válida para realizar. ¿Es lectoescritura y literacidad lo mismo? Y tenemos que decirles que no, son conceptos totalmente, no totalmente diferentes, pero conceptos que son diferentes y que cabe destacar que tienen raíces similares, pero que dado lo aprendido en clase y las fuentes consultadas son conceptos que no se tienen que mezclar. Y bueno, ahora hablaremos específicamente de la escritura. De acuerdo con Ferreiro, la palabra que describe perfectamente este proceso de escritura es la construcción del mismo, a diferencia del habla, el cual se adquiere desde que el ser humano está en el vientre de la madre. Entonces, es una construcción porque es un proceso de ensayo y error, de construir y reconstruir, de un declive y un avance, ya que de los errores se aprende. Existen ciertos factores que intervienen en este proceso de lectura. Uno de ellos es el que se realiza en virtud de un complejo movimiento, en el que intervienen el brazo, las manos y los dedos. Esto indica la importancia de la motricidad de la escritura y esa capacidad de poder controlar las manos para el mismo. Entonces la destreza de la mano y los dedos pueden conseguirse con actividades como cortar tiras de papel de diferentes tamaños, recortar dibujos o círculos, construir torres con cubos, modelar figuras con plastilina y muchos más. Se afirma a partir de Ortega y Ortega que el dibujo es la etapa inicial del niño en su proceso de escritura. ¿Por qué? Pues a través del dibujo es que crece en el niño las ganas de transmitir significados a partir de símbolos que él crea. Sin embargo, existen otras etapas después de la anteriormente mencionada, que ya vamos a mencionar a continuación. En la etapa presilábica, el niño no tiene correspondencia a sonidos, es decir, lo que escribe no está acorde con lo que dice, aunque para él sí. En la etapa silábica, la segunda, inician las producciones que controlan la cantidad de sílabas de una palabra y es capaz de usar letras diferentes de acuerdo a la cantidad de sílabas de la palabra, por ejemplo. En la tercera etapa, silábico-alfabética, el niño ya puede escribir una letra por cada sílaba, pero también puede añadir fonemas para escribir palabras completas, pero aquí no hay manejo del alfabeto completo. Ya en la última etapa, en la etapa alfabética, ya sus producciones
tienen correspondencia entre letras y sonidos, aunque la ortografía aún no es la convencional. Pero aquí ya maneja el alfabeto de una manera más apropiada y profunda. Hay un aspecto que vale la pena mencionar y es la cantidad mínima de caracteres. Se refiere al número de iconografías o letras mínimas que deben existir para reconocer una palabra completa. La cantidad mínima de caracteres en los adultos es de 2 letras. Con mínimo de 2 letras somos capaces de identificar una palabra. En los niños, en cambio, requieren de 3 caracteres mínimos, como lo podemos ver en el siguiente ejemplo, que es de Ferreiro. La lectura. Para empezar, cabe destacar que este es un proceso muy importante dentro de la mayoría de los seres humanos, o si no estamos hablando de todos los seres humanos, ya que es una herramienta que nos ayuda no solo a entender y a comprender muchísimas cosas de nuestra realidad y de nuestro entorno, sino es una herramienta que nos ayuda a aprender. Es uno de los medios que nos llevan al aprendizaje. Igualmente lo vamos a definir, la lectura, de una manera un poco más formal con una definición de Perdomo de 2003. Entonces nos dice que la lectura es un proceso el cual el lector, con toda su experiencia previa, va transformando y reconstruyendo el texto que lee para incorporarlo a su realidad. Un acto de comunicación donde el lector y el escritor entablan una conversación y que propicia estados internos en la persona que lee. Entonces nos muestra de que la lectura es esa conexión entre la persona que lee y la persona que escribe, generando una conversación entre ellos que se puede llevar a diferentes interpretaciones y a diferentes conceptos dentro de nuestra mente. Igualmente, vamos a nosotros a aproximarnos a los métodos que se utilizan para enseñar la lectura, ya que son métodos un poco complejos a veces de entender y métodos importantísimos para nosotros como futuros docentes y para bastantes personas que en algún momento pueden tener un hijo y que necesiten enseñarle la lectura de una u otra manera. Mencionados por Freeman en 1988. Empezamos con el primero, el método alfabético. Hace referencia a la enseñanza básica por medio de los números, lo dice, el alfabeto. Entonces, por ejemplo, lo enseñaban de una manera, para decir no, te enseñaban las letras, N-O. ¿Cómo se dice no? N-O. Pasamos a uno que probablemente muchos de nosotros vivimos en la época del jardín, que es el método onomatopéyico, donde ellos mencionaban, hacían referencias, por ejemplo, a los sonidos de los animales. Por ejemplo, ¿cómo hace la vaca? La vaca hace mu. Tenemos el método silábico, que es uno que también probablemente lo vimos en el jardín, que habla de utilizar las por medio de sílabas. Entonces, en este caso, el ejemplo es con la consonante M, la consonante M, la conectábamos con todas las vocales que teníamos disponibles en el español, ma, me, mi, mo, mu. Y después de eso ellos empezaban a generar pequeñas palabras, por ejemplo, mamá. Y finalmente, uno como lo define Rodríguez Ortiz, que es de los más esenciales y los más importantes desde mi punto de vista, es el método ecléctico. El método ecléctico nos habla de tomar pequeños aspectos de cada método mencionado anteriormente y otros más y generar un método como un supermétodo, que de esa manera es mucho más fácil. Del alfabético se toma el ordenamiento de las letras por la facilidad de su pronunciación, del silábico el orden de su enseñanza, distintos ejercicios de análisis de palabra para llegar a la sílaba, del fonético las ilustraciones que nos dan, del método de palabras generadoras, la motivación, el análisis y la síntesis de las palabras, y del método global, desde las primeras etapas de comprensión, imitación, elaboración, y de esa manera podemos obtener un gran método para poder enseñárselos a nuestros jóvenes estudiantes, dado el caso que nos encontremos con ese reto. Luego de haber hablado de la lectura y escritura y de sus procesos, ahora vamos a resaltar ciertas condiciones que algunas personas con alguna deficiencia lingüística padecen. Estos son llamados trastornos del lenguaje. Existen muchos trastornos referentes a este tema y en este video nos limitaremos a hablar acerca de 2 que probablemente son de los más comunes. Empezando por el trastorno de la lectura conocido como la dislexia. Entonces, es uno de los principales trastornos del lenguaje que se presentan en los niños cuando están aprendiendo a leer, y asimismo es uno de los que puede generar bastante problemas a posteriori
si no se trabaja de una manera adecuada este tipo de trastorno, ya que la lectura, al ser una herramienta para llegar al conocimiento, la falta de esta herramienta es un poco problemática para los chicos que tienen este trastorno. Entonces vamos a definir textualmente, según Cuetos y Vega en el 2010, qué es la dislexia. Entonces se entiende por dislexia la dificultad específica para la lectura. Entonces, dado que está esta dificultad, ¿por qué se causa? Este mismo autor nos dice que existen dos tipos de dislexia. Una dislexia adquirida, y vas a decir de qué se trata esta adquirida. Entonces engloban trastorno de lectura por una persona que adquirió un nivel de lectura, pero luego lo perdió. ¿Por qué lo pudo haber perdido? Sucede, pasa y acontece de que nuestro cerebro tiene regiones específicas que al sufrir un traumatismo puede generar trastornos de la lectura o dislexia en este caso. Entonces un traumatismo te puede generar este tipo, un tumor, asimismo como lesiones cerebrales, estamos hablando, es cuando es adquirida. Igualmente está la dislexia evolutiva, donde se agrupan trastornos de lectura que tienen más que ver con conceptos psicológicos, con tema que se adquiere y que no hay una causa física que te genere este trastorno. Entonces la dislexia como tal, haciendo un resumen corto, es ese trastorno que no le permite a los estudiantes leer, que las palabras como tal se generen un desorden en su mente y no puedan llegar a comprender totalmente el texto que están leyendo. Y pasaremos al siguiente trastorno por Sergio. El primero, la dislalia, de acuerdo con López, es un trastorno en la articulación de los fonemas, ya sea por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos. Una causa posible es un fallo en los músculos articulatorios que generan fallos al hablar. Algunos de los síntomas de la dislalia es omitir letras, por ejemplo, dicen comía en vez de comida. Otro es que sustituyen letras que no pueden decir por otros fonemas que suenan similar y que sí pueden articular, por ejemplo, la S por la Z. Otro es que adicionan letras. Un ejemplo son los sinfones como trapo o plato, donde por pronunciar la consonante medio final se repiten en otra posición, casnasta o plalto, por ejemplo. Y bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado, espero haya sido de gran aprendizaje para los que ven este video. Y nada, muchos éxitos y muchas gracias por el video. Nos vemos en una próxima ocasión.